Capítulo 216. Por supuesto, Eugene no es un filántropo. Esto está bien. Declarar la liberación así sin más. Espera, ¿no violamos hace tiempo las órdenes del gobierno central? Apenas entrando al Palacio de Acre, el cuartel general temporal del ejército expedicionario francés en Siria, Hippolyte exclamó. En realidad, no solo Eugene, sino todo el alto mando de la expedición está lejos de ser caritativo. Todos los soldados franceses que llegaron hasta Siria vinieron buscando gloria. Y, de ser posible, también esperaban botín difícil de obtener en su país natal. Especialmente los soldados de la división de Junot, originarios del ejército expedicionario en Italia, la mayoría ya había acumulado una fortuna. Aunque, bien mirado, Napoleón también prohibía oficialmente el saqueo. Sin embargo, los desvíos secretos o las asignaciones especiales de las indemnizaciones eran enormes. Además, el ejército expedicionario en Egipto recibió las 6 arpentes de tierra prometidas inicialmente. En otras palabras, los soldados que siguieron hasta Siria habían renunciado a tierras en Egipto. Así que era natural que se armara un escándalo ante el edicto de liberación unilateral del comandante. Por supuesto, también es cierto que el edicto mismo no será aprobado sin el permiso del gobierno francés. Eugene miró de reojo a Hippolyte y sonrió. ¿Qué órdenes? Desde el principio somos el ejército expedicionario de Egipto, no el de Siria. Bueno, eso es cierto. Pero sabes que todo lo que hace moverse a nuestro ejército es dinero, ¿verdad? El cartel Beauharnais sigue en números rojos. Además, el botín. Al menos los gastos operativos del ejército expedicionario en Egipto se financiarán desde Egipto. Ya emitimos los bonos de Suez. Eugene se encogió de hombros mientras recorría el palacio con la mirada. En cuanto al botín, confiscaremos todas las propiedades de Hetzar. Prepararé una tabla de asignaciones especiales antes de partir, así que diles que no se preocupen. Menos mal. Los soldados casi se amotinan. Hippolyte, parece que tú liderarías el motín. Golpeando el elegante escritorio que una vez fue de Hetzar, Eugene dijo. Además, desde el punto de vista de Francia, tampoco es gratis. ¿Has oído hablar del divide and rule? Divide and rule, es decir, divide y vencerás. Es el método que usará Inglaterra en el siglo XIX para gobernar su imperio colonial en la historia original. Todavía Inglaterra tiene muchos puntos estratégicos marítimos, pero no tantas colonias grandes. Quizás Canadá, Australia y Bengala en el este de la India. Por eso, pocos en el cuartel general del ejército expedicionario francés entendieron inmediatamente. Marceau, el estudiante de Derecho con educación universitaria, parpadeó y preguntó. ¿Es inglés? ¿Dividir para gobernar? Exacto, Marceau. La región de Siria ahora se convertirá en una tierra sin un único gobernante. Espera, ¿eso no lo hace más complicado? Eugene golpeó el mapa desplegado sobre el lujoso escritorio de Palisandro. Por eso, necesitamos establecer un organismo de control francés aquí en Acre. Declarar toda Siria como protectorado de Francia. La llamada Gran Siria se divide principalmente en 3 zonas. La costa mediterránea, el sur cerca de Jerusalén, y el norte centrado en Damasco y Alepo. Pero como se ve en el ejemplo de Basir, hay numerosos señores regionales o emires, caudillos, en cada área. En cada región de lo que comúnmente se conoce como Palestina, Líbano, Siria y Jordania en la era moderna de la historia original, docenas de pequeños señores y jefes tribales gobiernan de forma independiente. El Imperio Otomano gobernaba Siria colocando gobernadores para controlar a estos caudillos. Sin embargo, como se ve en los casos de Hetzar y la familia Zaidani, es una época en que el control se debilita día a día. Y ahora Hetzar ha muerto. Es el turno de que los señores proliferen. En esta situación, Eugene quiere convertir toda la Gran Siria en un protectorado de Francia. Marceau inclinó la cabeza confundido. ¿En qué se diferencia eso de una colonia o una república satélite? Es diferente. Hay un precedente de la antigua Roma. ¿Roma? Eugene dibujó un óvalo con tiza blanca sobre el Mediterráneo en el mapa y dijo. Roma controlaba su imperio dividiéndolo en 3 niveles. Territorio nacional, colonias y protectorados. Esta región de Siria se dividirá en pequeños estados, convirtiéndose en un área protegida bajo nuestro control. Los llamados estados títeres.
Durante la expansión de los imperios coloniales en el siglo XIX, las potencias imperialistas europeas no solo conquistaron tierras inexploradas. También ocuparon y a veces conquistaron países que aún no habían modernizado. Sin embargo, la época era moderna, y aunque diferente de la contemporánea, también existía el derecho internacional que respetaba la llamada soberanía. Por eso, incluso para las poderosas naciones europeas, a menudo era difícil conquistar arbitrariamente estados premodernos. Para resolver este problema, se introdujo el sistema de protectorados de la antigua Roma. Un formato donde la potencia europea protege al país declarado protectorado, controlando efectivamente sus intereses. En términos simples, el Tratado de Ulsa de la historia original sería un ejemplo típico. Por supuesto, Eugene no lo explicó así, pero los generales entendieron a grandes rasgos. De repente, Marceau volvió a inclinar la cabeza confundido. De alguna manera suena como otra palabra para colonia, pero entonces alguien debe proteger este lugar. Ahí es donde difiere de un territorio o colonia. Dejaremos solo una pequeña guarnición de tropas fronterizas en Acre. Además, necesitamos un embajador para controlar el protectorado. ¿Embajador? En ese momento, Eugene miró a un civil que había estado escuchando la conversación con interés. Profesor Volney, me temo que tendrá que asumir este papel. Volney, experto en Egipto y Siria, el llamado Medio Oriente, abrió mucho los ojos. Dice que soy el mayor experto en el cercano Oriente, comandante. Así es. En realidad, me gustaría confiárselo al embajador Renon, pero él se quedó en el Cairo para controlar Egipto. Bueno, él es un diplomático de carrera, así que sería más adecuado que yo. Pero entre los miembros actuales, los generales del ejército expedicionario de Siria, incluidos Marceau, de Sykes y Junot. Los médicos del cuerpo médico, incluido la Rey, y las enfermeras oficiales, incluida Angélique. Sin mencionar a los caballeros de la orden hospitalaria, representados por Tomasi. Volney, recordando a los miembros del cuartel general, chasqueó la lengua. Ciertamente no hay alternativa excepto yo. Supongo que Sebastiani, exayudante de embajada, irá a Constantinopla. El coronel Sebastiani, con experiencia en embajadas, sonrió tímidamente. Supongo que sí. Después de todo, conozco la ruta marítima a Constantinopla. Eugene sonrió y le dijo a Volney. Cuando la conquistemos, lo llamaremos. Está bien. Iré por mi cuenta. Solo no tarde demasiado. Y envíe a mi sucesor pronto. De acuerdo. Supongo que tendré que prometer unos 3 años al nuevo embajador de Siria. En ese momento. Tap, tap, tap. Se escucharon pasos ligeros hacia el palacio de Acre. Eugene giró la mirada y abrió mucho los ojos. Era Pauline, destacando en su uniforme de oficial. Eugene. Eugene miró a Pauline y frunció ligeramente el ceño. Estamos en una reunión oficial del cuartel general. Llámame comandante. ¿Qué sucede? No me digas que se ha desatado alguna epidemia. Como si yo pudiera saberlo. Hay algo más urgente. Acaba de llegar una carta para el comandante Tomasi de la orden hospitalaria. ¿Una carta? ¿Y por qué tanto alboroto? Pauline, olvidando que era enfermera oficial y mostrando indiferencia hacia las epidemias, exclamó. Ha llegado una carta de la rama de la orden hospitalaria en el Vaticano, Eugene. Es decir, han recibido noticias de Europa. La orden hospitalaria es una de las pocas organizaciones con redes en toda Europa. La información es más detallada de lo que esperaba. Parece que Europa está en caos. Por supuesto, también están la masonería, la Iglesia Católica y los guetos judíos. Sin embargo, el ejército expedicionario de Siria no tiene a nadie conectado con estas 3 fuerzas. En cambio, la orden hospitalaria todavía tiene sucursales en Europa. Especialmente Roma, con el Vaticano, es también el centro de las fuerzas de la orden hospitalaria en Europa. Tomasi, el segundo al mando de la orden hospitalaria, explicó mientras pasaba las páginas de una gruesa carta. Primero, parece que ha estallado una rebelión en la Irlanda británica. ¿Fue Moreau? ¿Cómo lo sabe? Ah, ¿fue algo planeado antes de iniciar la expedición? Parece que el general Moreau está llevando a cabo una operación de desembarco en Irlanda. Sin embargo, Tomasi anunció con una expresión peculiar.
Parece que, en lugar de ir directamente, está desembarcando sorpresivamente a inmigrantes irlandeses y tropas. El plan de expedición en 4 direcciones, es decir, la operación de gran escala de Francia diseñada por Eugene y aprobada por Napoleón. La expedición principal es, por supuesto, el este, Egipto. Pero también se han iniciado operaciones en el norte en Irlanda, el sur en España y el oeste en Florida. El ejército expedicionario de Moreau es el que apoya la rebelión irlandesa. Está compuesto por miembros bastante de élite, incluido Davoust, y parece que Moreau, fiel a su estilo, está atacando desde los flancos. Marceau frunció el ceño y chasqueó la lengua. Una operación de desembarco así nunca tendrá éxito. Parece una táctica típica de Moreau, Marceau. ¿No es así, general de Sykes? Así es. Es un hombre cauteloso. De Sykes también respondió a Eugene con una sonrisa amarga. Moreau no es un general incompetente. Pero carece de audacia y tiende a postergar los momentos decisivos. Por otro lado, en un campo de batalla peligroso como la expedición irlandesa, podría ser mejor tener un cauteloso. Oche, el audaz, falló en esta expedición en la historia original. Esto sugiere que no siempre son ventajosos los generales agresivos. En cierto modo, Moreau, que prolonga las situaciones, podría ser mejor. Por ejemplo, la rebelión irlandesa podría continuar lentamente, atormentando a Inglaterra. Tomasi abrió la siguiente página y dijo: Inglaterra optó por la supresión total en Irlanda. Gracias a eso, España, a pesar de tener su flota aniquilada, solo enfrenta un bloqueo. Parece que el Frente Sur, España, ha fracasado completamente. Por supuesto, ese no es el frente principal de Francia. Pero si no pueden bloquear Gibraltar, la flota británica podría volver a entrar en el Mediterráneo Oriental. Desde la perspectiva de Eugene, que logró la expedición egipcia, no era una buena noticia. Eugene esbozó una sonrisa amarga y preguntó nuevamente: ¿Sabe qué ha pasado con Florida? Tomasi buscó por toda la carta y asintió. Solo hay una breve mención. Parece que aún no ha caído en manos británicas. La razón por la que Tomasi lee la carta en lugar de entregársela a Eugene es simple. Esa carta está escrita en código. La orden hospitalaria, fiel a su origen medieval, solía usar métodos antiguos de cifrado al enviar correspondencia. Aunque, comparado con las organizaciones de inteligencia modernas de la historia original, podría considerarse una técnica avanzada. De repente, la Roche Jacqueline susurró en voz baja detrás de Eugene. Parece que el coronel Touro sigue resistiendo. Al parecer, las tropas de Flandes reclutadas a la fuerza también están activas. No tengo una alta opinión del coronel Touro ni de Pichegru, la Roche Jacqueline. ¿Perdón? La operación actual en Florida es, estrictamente hablando, defensiva. Ya han negociado con España y legalmente recibieron el territorio de Florida hace 2 años. Sin embargo, antes de completar el control efectivo, comenzaron nuevamente las hostilidades con Inglaterra. Por lo tanto, se espera que la Marina británica, centrada en Jamaica, lance una ofensiva por oleadas. Pero Touro, aunque diligente, no es un soldado excepcional. Pichegru es bastante bueno, y Ney, Moncey y Winter, que fueron arrastrados con él, son competentes, pero es obvio que carecen de motivación. Si todavía están resistiendo bien, debe haber otra variable. Eugene pensó en el general negro más famoso de esta época en el Caribe. Es muy probable que Toussaint esté activo. Quizás deberíamos reconocer un poco los derechos de Toussaint también en Florida. En ese momento, Tomasi miró a Eugene con admiración. ¿Predijo incluso eso? Parece que tiene razón. Hay una frase que dice que los negros están ayudando. Sin embargo, ese no parece ser el verdadero problema, comandante. Eugene arqueó las cejas. Entonces, ¿cuál es el problema? Francia continental e Italia. No me diga que Austria se ha movilizado. Ante la pregunta algo sorprendida de Eugene, Tomasi respondió con una expresión seria. Todavía no. Rusia y Prusia han comenzado la ofensiva, dice. El ataque ha comenzado contra la Francia continental, es decir, el lugar que defiende el comandante en jefe Napoleón. En ese mismo momento, al otro lado del Mediterráneo, en París, otro general se sorprendía al escuchar la misma noticia. Entonces, ¿quién se ha movilizado?
Cuando Napoleón preguntó, el jefe de Estado Mayor Berthier informó. El emperador Pablo I, comandante en jefe. ¿El zar de Rusia? ¿Por qué él? ¿Es porque se opone a la revolución? Bueno, esta es la razón oficial. Berthier, sosteniendo el informe, frunció el ceño. Dice que el zar está furioso porque Francia ocupó Malta y subordinó a la orden hospitalaria. Es decir, el ataque a la orden hospitalaria fue el pretexto para la intervención del Imperio ruso. Fue el momento en que la expedición egipcia de Eugene provocó un efecto mariposa inesperado. Capítulo 217. En la historia original, hubo un imperio que luchó contra toda Europa. El Imperio Alemán. Literalmente luchó creando un frente de dos caras, con enemigos en el este y el oeste. Por supuesto, quien derrotó al Imperio Alemán en la historia original fue Estados Unidos, del nuevo continente. Sin embargo, si no hubiera estado aislado, es evidente que habría luchado en una posición mucho más favorable. La situación que enfrenta la República Francesa no es mejor que la de Alemania en la historia original. Después de todo, Inglaterra es enemiga, Prusia es enemiga, y ahora Rusia también es enemiga. Esto es claramente visible incluso a los ojos de Napoleón, que no sabe nada del futuro de la historia original. Sin embargo, la razón de la intervención del emperador del Imperio ruso es realmente extraordinaria. Napoleón, incrédulo, golpeó el escritorio y gritó. ¿Está en su sano juicio? Someter a la orden hospitalaria es motivo de guerra. Pero lo que Berthier acaba de informar es cierto. La emperatriz rusa, Catalina, murió, y su hijo mayor, Pablo, ascendió a la posición de zar. El zar Pablo es una persona con una personalidad distorsionada que sufre de complejo de inferioridad. Un rostro feo, el desprecio de su madre, cero logros. Por eso, luchaba por superar su complejo de inferioridad buscando gloria. La orden hospitalaria es uno de los pocos motivos de orgullo que tiene el zar Pablo. Esto se debe a que la orden hospitalaria, que buscaba patrocinadores en Europa, le otorgó la condición de caballero honorario. Originalmente, para convertirse en caballero, uno debe ser monje, pero ese punto fue deliberadamente ignorado. Sin embargo, la orden hospitalaria fue derrotada y subordinada por el ejército expedicionario francés en Egipto. Por supuesto, la sede de la orden hospitalaria está satisfecha porque ha obtenido tierras en Egipto. Pero en el continente europeo, se considera que la orden hospitalaria ha sido capturada por Francia. Esta es la razón por la que Pablo I, enfurecido, decidió participar en la guerra europea. Naturalmente, debe haber causas más racionales detrás. Berthier habló con calma. Se dice que el nuevo zar está loco. Hay un informe del embajador en Rusia que fue expulsado de San Petersburgo. Oye, ganso lento. ¿Crees que lo hizo por estar loco? Inglaterra debe estar moviéndose. No hay pruebas de eso. Es un asunto del Departamento de Asuntos Exteriores, no del ejército. Napoleón chasqueó la lengua. No es momento de hablar como si fuera asunto de otros. Según esto, la razón por la que Rusia entró en la guerra es por culpa de mi hijo. El comandante oficial es Hoche. Puede culpar a Hoche. ¿Qué? ¿Hoche? Napoleón, que miraba con pena el escritorio destrozado por su puñetazo, sonrió. Eso está bien. Haz que redacten un informe atribuyendo toda la responsabilidad al ejército expedicionario de Egipto. Entendido. Entonces, debemos decir que el ejército expedicionario de Egipto también se encargue del ejército ruso. ¿Te estás burlando? Nosotros tenemos que encargarnos de eso, maldita sea. Ya sea que Inglaterra haya conspirado o que Rusia se haya unido debido al ejército expedicionario de Egipto, hay un hecho que no cambia. Actualmente, el comandante en jefe del ejército francés es Napoleón. Una posición alta no solo significa gloria y poder. También conlleva la responsabilidad de la seguridad nacional. El jefe del Estado Mayor del Cuartel General, comúnmente conocido como jefe del Estado Mayor General, Berthier, informó sobre el siguiente asunto. Actualmente, la ofensiva de Prusia ha comenzado hacia la República Bátava. Como el comandante del frente de Flandes está vacante, no será fácil. ¿Y Moreau? Permanece en Bretaña. Debido al apoyo a la rebelión irlandesa, es difícil retirar tropas de allí. Bátava, es decir, la república satélite francesa establecida en los Países Bajos. Originalmente, los Países Bajos son un país cuyo eje económico es el comercio y las finanzas.
Pero después de convertirse en república satélite de Francia, el comercio de los Países Bajos se arruinó. Esto se debió a que la flota británica bloqueó sus aguas. Además, la colonia más importante de los Países Bajos, las Indias Orientales Bátavas, también está en crisis. Según los estándares modernos de la historia original, se podría decir que es Indonesia. Además, el Cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África y la isla de Ceilán al sur de la India también eran colonias holandesas, pero todas han sido capturadas por Inglaterra. Por lo tanto, naturalmente no tienen fuerza para detener a los enemigos externos. Solo pueden depender de Francia, su país matriz. El comandante en jefe del ejército francés, Napoleón, chasqueó la lengua. De repente echo de menos a Pichegru. ¿Debería decirle que regrese? Por supuesto, no se puede hacer volver a Pichegru. Pichegru no es un simple rebelde, sino un rebelde realista. Para el gobierno del Directorio, fue como salvarle la vida con el exilio a alguien que debería haber sido ejecutado inmediatamente. Además, Napoleón también es extremadamente reacio a traer a su lado a un general que él mismo derrocó. En ese momento, el ayudante de Napoleón, el general de brigada Marmont, dijo con cautela: ¿qué tal enviar al general Massena o al general Augereau? ¿No son suficientemente capaces? Vaya, nuestro dulce Marmont. ¿Desde cuándo te has vuelto tan atrevido como para involucrarte en asuntos de personal? ¿Es porque Marceau no está? Lo siento. Parecía preocupado por la selección de personal. Existe el llamado Club Napoleón, formado después del golpe de estado de Fructidor. El grupo más cercano a Napoleón. Entre ellos, Eugene, Marceau y Junot se han ido a Egipto. Los que quedan en París son Marmont, Duroquy, fuera del ejército, tal vez Salicetti. Lannes, Massena y Augereau son subordinados cercanos, pero no son personas con quienes tener este tipo de conversaciones confidenciales. Por eso Marmont había mencionado la selección de personal. Pero Napoleón no regañó a Marmont por ser presuntuoso. El verdadero problema es que no puede enviar a ninguno de los dos. Massena y Augereau deben moverse conmigo. Porque el verdadero adversario aún no se ha movido. Napoleón murmuró mirando fijamente el mapa en la pared del cuartel general. Marmont y Berthier siguieron la mirada de Napoleón y asintieron. De repente, Duroc habló como para confirmar. Austria. Sí, silencioso Duroc. ¿Dónde será el campo de batalla? ¿Suiza? Napoleón se rascó la cabeza y miró a Berthier. No, pero sería bueno que lo aseguráramos. ¿Dónde está la Arpe ahora? ¿No lo envió a Nápoles? Dicen que lo está haciendo bastante bien. Tendré que reemplazarlo. ¿Hay alguna persona adecuada? Serorier no, porque debe proteger Milán. Berthier, con rostro inexpresivo, recitó la lista de generales con precisión mecánica. Como generales de nivel de comandante, tenemos a Kellerman, Jourdan, MacDonald y Lefebvre. Todos nombres terribles. De ellos, Jourdan sería un poco mejor. Si desea una cara fresca, ¿podríamos elegir entre los comandantes de división? Napoleón, recibiendo los documentos de un general, inclinó la cabeza confundido. ¿Quién es este? Un amigo llamado Louis Nicolas Davout. Está asignado bajo el mando del general Moreau, pero actualmente está inactivo. ¿Por qué? El ejército expedicionario irlandés también está activo ahora. Berthier respondió con naturalidad, como si fuera obvio. Porque el general Moreau canceló la operación de desembarco en Irlanda. En cambio, dice que cambió la operación para apoyar a los rebeldes y suministrar materiales logísticos. Davout, quien se convertirá en uno de los 26 mariscales en la historia original. Sin embargo, ahora todavía no ha trabajado con Napoleón ni una sola vez. Por lo tanto, esta es la primera vez que aparece en la lista de selección de personal de Napoleón. Sin embargo, Napoleón mostró más interés en Moreau que en Davout, y torció la boca. Moreau está siendo cauteloso. ¿Reemplazamos también a Moreau? No, está bien. De todos modos, la expedición irlandesa solo necesita no fracasar. No me agradaría que Moreau lograra méritos. La posición de Napoleón todavía no está firmemente establecida. Aunque sea comandante en jefe, podría ser derrocado en cualquier momento. Si alguien surgiera que pudiera reemplazar a Napoleón. Napoleón no quiere otro héroe que no sea él mismo. Quiere ser una existencia única.
Por lo tanto, el éxito de Moreau no es algo agradable para Napoleón de todos modos. ¿Y qué hay de Hoche? Napoleón no está muy preocupado. Porque sabe que su hijo, Eugene, es el comandante real. Después de calcular mirando fijamente el mapa por un momento, Napoleón tomó una decisión. Bien. Davout, dices. Envía a este amigo Ápoles y llama a la Harpe. Envíalo a su tierra natal. Ah, y en cuanto al frente de Flandes. Napoleón asintió después de contar con los dedos a los héroes de las guerras revolucionarias que había desdeñado. Enviamos a Jourdan, quien originalmente era el subcomandante del ejército del norte. Al menos es un talento capaz de un bloqueo. Con esto, se estableció la primera jugada de Napoleón frente a la invasión de la Francia continental. Con la llamada defensa activa. Ocupar primero posiciones clave y luego observar la situación cuando llegue el enemigo. Por supuesto, no esperará mucho tiempo. Porque Napoleón es siempre un general que prioriza la ofensiva sobre la defensa. Ciertamente es una situación que no sería exagerado llamar la Segunda Guerra contra Francia. ¿Estará bien mi hermano? Alguien le preguntó a Eugene, quien estaba elaborando planes de operaciones con una vela encendida en la oscura noche. Al levantar la cabeza, ve a Pauline de pie con su pijama. Parece que sufre mucho el calor, la ropa es demasiado fina. Eugene desvió ligeramente la mirada y respondió. ¿Por quién te preocupas? Padre no pierde en tierra. Si está saludable. Aún así. Está luchando contra toda Europa. Y tú ni siquiera estás allí. Luchó bien sin mí. Casi no hay posibilidad de que pierda, pero... Eugene miró de reojo un mapa empujado a la esquina del escritorio y chasqueó la lengua. Si el archiduque Carlos de Austria también entra en escena, entonces me necesitará. De hecho, esto también sucede en la historia original. Mientras Napoleón está en Egipto, el gobierno del Directorio vuelve a tener malas relaciones con los países europeos. Especialmente Pablo I, el nuevo emperador de Rusia, odiaba obstinadamente la revolución. Así que Rusia, que odia la revolución, y Austria, que sueña con venganza, levantan sus ejércitos. Lo que es diferente de la historia original es quizás que Prusia ha dado el primer paso. Pero Prusia todavía no tiene grandes generales, y Rusia está lejos de Francia. El problema sigue siendo Austria. Especialmente el archiduque Carlos, el mejor general de Austria. En ese momento, Pauline separó los labios. Eugene, esta vez he visto por primera vez una guerra de verdad. ¿Qué? En Egipto, no vi los combates directamente. Antes solo había escuchado historias. En Alejandría y Damieta, solo observé desde lejos. Pauline se acerca un paso y susurra con ojos brillantes. Incluso viendo desde el barco, estaba aterrorizada. Temía que resultaras herido. En realidad, no es algo muy creíble. Si Mario hubiera dicho algo así, habría llorado con lágrimas en los ojos. Pero la audaz Pauline muestra claramente un aire de emoción. Sin embargo, Pauline mintiendo es fascinante. ¿Estará bien nuestro hermano? ¿No resultarás herido en el futuro? Esto es realmente una tentación. De alguna manera, Pauline se ha acercado justo frente a Eugene, quien estaba sentado, e inclina su cuerpo. Un aroma embriagador revolotea en la nariz, haciendo latir el corazón. Eugene intentó responder con una sonrisa, aparentando calma. Si eso sucede, puedes curarme, ¿no? MMF. Esta vez fue un largo beso. Las lenguas se envuelven, se entrelazan y luego se lamen. Sin poder recobrar la compostura, Eugene simplemente lo soportó aturdido. En un instante, los labios se separan. Eugene se sorprendió al sentir la añoranza por la sensación de su lengua separándose. Pauline mira a Eugene, respirando pesadamente. Eugene se dio cuenta de que su propia respiración también es agitada. Quiero dormir contigo. No puedo. Sin poder contenerse, Eugene abrazó fuertemente a Pauline, pero luego se detuvo. Opción, encrucijada. Parparea un aviso en letras plateadas. Solo entonces Eugene finalmente respiró con dificultad y tragó saliva. Esto no está bien. Cuando Eugene arde de deseo por Pauline, las repercusiones son indescriptiblemente grandes. Con una paciencia sobrehumana, mayor incluso que al librar una guerra, Eugene abrazó a Pauline y susurró. Te responderé después de conquistar Constantinopla. ¿Por qué?
Se necesita fuerza para llevar a cabo cualquier elección que se haga. No es algo que se logre simplemente ascendiendo a una posición alta. En la Francia revolucionaria, el poder solo se otorga a aquellos que producen resultados. Además, Eugene todavía no ha olvidado a Marie. Sobre todo, hay una razón real por la que Eugene no debe caer por Pauline. Para encontrarme con nuestro padre a salvo, tendré que correr a Italia en el menor tiempo posible. La Segunda Guerra contra Francia ya se está materializando. Si Napoleón se encuentra en crisis, Eugene debe salvarlo. Porque Eugene se ha llevado consigo a Desaix, quien salvaría a Napoleón en la historia original. Capítulo 218. Acre comienza el amanecer hoy también con voces animadas. Otro buen día. Todos recibieron con sonrisas a Pauline mientras corría emocionada hacia un edificio en el centro de Acre. Este lugar era originalmente Hammam al-Pasa, famoso por ser los baños que construyó Hetchar. Sin embargo, después de que el ejército expedicionario francés lo ocupara, Eugene lo convirtió en el cuartel general del cuerpo médico. En el Islam, los baños también cumplen funciones médicas, así que en cierto sentido fue una decisión natural. Aún así, como las instalaciones de la época de los baños siguen intactas, es un edificio extraño para ser un hospital. De repente, una hermosa mujer de cabello castaño, cambiándose a un uniforme médico gris, saludó a Pauline. ¿Qué te tiene tan contenta, Pauline? Jeje, Madame Foures. Siempre estoy en mi mejor momento. Lo he estado desde que crucé el Mediterráneo. ¿Por el comandante? ¿Es guapo? Sí. Ah, si yo tuviera unos años más, también intentaría seducirlo. Pauline miró con recelo a la mujer casada de 20 y tantos años que bromeaba y la reprendió. Vigile bien a su marido. Asegúrese de que Monsieur Foures no mire a otras mujeres. Cuando veas al comandante, habla bien de mi marido, por favor. Está desesperado por entrar en la guardia del comandante. No se preocupe por eso. De todos modos, Eugene mencionó que necesita reclutar nuevos guardias. Ginol Foures, un jinete que pasó a la historia por su esposa. En realidad, en la historia original, la hermosa veinteañera casada, Madame Foures, debería estar en el Cairo por ahora. Como una figura muy importante en el ejército expedicionario de Napoleón, no en el de Eugene. Por supuesto, en un ejército expedicionario en Egipto sin Napoleón, Madame Foures es solo una polizón que siguió a su marido. En ese momento, alguien entró en la enfermería del cuerpo de enfermeras y silbó. Hola, Pauline. ¿Cambiaste de perfume hoy? El siempre alegre Antoine Lasalle y su amigo Championnet, con rostro sombrío hoy. ¿Podría ser que Lasalle haya elegido a Pauline como su objetivo esta vez? Sin embargo, quien respondió fue la otra persona. Vaya, ¿cómo lo supo, Antoine? Hace poco llegó un nuevo cargamento al puerto. Dicen que son productos del año pasado que acaban de llegar. Jaja, siempre recuerdo el aroma de una bella mujer hasta en los huesos. Aunque no recuerde nombres de enemigos. Entonces, ¿podrás adivinar qué perfume usaré esta noche? Jeje. Mientras Lasalle coqueteaba con Madame Pauline Foures, Pauline Bonaparte lo miró con disgusto y lo reprendió. Monsieur Lasalle, esto es un hospital, ¿recuerda? ¿Podría moderarse? Mirando alrededor de la enfermería llena de soldados heridos, Lasalle silbó. Vaya, aquí hay una flor que no puedo conquistar. Lo siento, pero no recuerdo el perfume de Mademoiselle Bonaparte. Deje esas frases cursis. ¿Por qué ha venido hasta aquí? Ah, yo estoy sano, pero mi débil amigo está enfermo. Y debemos ir a Jerusalén la próxima semana. Entonces, el general de brigada Championnet exclamó indignado. No estoy débil. Solo tengo un resfriado. Pauline Foures se rió y se acercó a Championnet. Aunque en la historia original se convertiría en la amante de Napoleón, ahora es oficial jefe de enfermeras. Mientras levantaba la ropa, Madame Foures dijo con ligereza. Veamos. Un momento. Justo cuando descubrió algo extraño en la parte afectada e inclinó la cabeza confundida, Pauline gritó desde atrás. No se acerque, Madame Foures. Pauline. ¿Qué pasa? Esas pústulas, fiebre, bultos negros. Pauline abrió mucho los ojos. Aunque no había estudiado con mucho empeño, aprendió medicina básica en el convento.
Sobre todo, esta enfermedad es una epidemia demasiado conocida para los europeos. De repente, Pauline gritó. Es la peste. En ese momento, el hospital de enfermería se convirtió en un caos. En las expediciones de larga distancia, siempre surgen variables inesperadas. Es terrible, la peste ha estallado en el centro de Acre. General, parece que Championnet también está infectado. En julio de 1798 DC, el ejército expedicionario francés en Siria estaba preparándose para atacar el interior. Damasco, Alepo y Jerusalén. Por supuesto, ya habían manifestado su intención de rendirse o habían enviado emisarios solicitando amistad. Aún así, solo cuando se despliegan tropas y se muestra fuerza, se convierten finalmente en protectorados. Pero parecía que a Eugene no se le daría tanto tiempo libre. Eugene, al escuchar el informe urgente del general de brigada Joubert, convocó al brigadier médico Larrey. Jefe médico Larrey, ¿cuál es la situación? Larrey es originalmente un especialista en cirugía. Sin embargo, los problemas que un médico militar debe enfrentar no son solo lesiones de guerra. De hecho, en esta época, incluso los médicos no tienen campos de especialización claramente definidos. Así que, de alguna manera, Larrey, que también se encargó de las medidas contra epidemias, respondió con rostro grave. Al menos 100 pacientes han aparecido en el centro de Acre, comandante. ¿Todavía no se han descubierto pacientes entre nosotros? Así es. Pero dada la naturaleza de la peste, no sabemos cuándo podría estallar. La mirada temblorosa e inquieta de Larrey se dirigió hacia las afueras de Acre, el campamento de las tropas acantonadas. Si seguimos así, es solo cuestión de tiempo antes de que todo nuestro ejército expedicionario contraiga a la peste. Eugene dudó muy brevemente. Podría haber pacientes. ¿Debería esperar hasta que se curen? Pero no hay tiempo. En la historia original, Napoleón realiza la expedición egipcia en 1798. Actualmente, la expedición egipcia y la expedición siria han progresado aproximadamente un año y medio antes. Además, Napoleón permanece en Francia continental. Probablemente haya algo de tiempo antes de que Francia se vea envuelta en una guerra a gran escala. Sin embargo, enfrentar la peste aquí tomaría demasiado tiempo. Finalmente, Eugene tomó una decisión. Convoquemos a todo el ejército. Verificaremos por escuadrones, aislaremos a aquellos con síntomas sospechosos. El resto, todos a bordo de los barcos. Aquellos con síntomas sospechosos, abandonados. El ejército principal se hace a la mar. Lo más importante es la velocidad. Las divisiones de caballería, infantería y artillería que se preparaban para ir al interior, de repente tuvieron que subir a los barcos. Por supuesto, se prohibió embarcar a los soldados que mostraban síntomas sospechosos. Todo esto ocurrió en apenas mediodía. Los gritos de los soldados resonaron en el puerto de Acre. No estoy infectado. Solo es un resfriado. Aislamiento. Van a abandonarnos. No pueden hacer eso. Somos camaradas. Desaix corrió con rostro perplejo y preguntó. Comandante, ¿está bien hacer esto? Eugene, ya de pie frente al Horus, simplemente observaba fríamente el puerto. Podría mostrar compasión. Sin embargo, al final, en la historia original, el ejército de Napoleón abandona a los soldados infectados con peste en el desierto. El Acre, como una de las grandes ciudades del cercano oriente, sería mejor que eso. Si la peste se propaga, no hay contramedidas. Pero abandonar a soldados que solo muestran síntomas sospechosos. A cambio, prometo esto. Eugene declaró a los soldados que gritaban en el puerto. Ya sea que vivan o mueran, compensaré a cada uno o a sus familias con 10,000 francos. Cuando esta declaración se difundió, de repente cesaron los gritos. El salario diario de un soldado es de 10 sous, es decir, 0,5 francos. Así que 2 días equivalen a 1 franco, y 10,000 francos son 5,000 días de salario, aproximadamente 13 años de sueldo anual. No es de extrañar que todos los soldados lo aceptaran. Incluso hubo algunos sin síntomas que querían quedarse. El número total de tropas que se quedaron fue de 2,000. Entonces, yo comandaré a estos amigos, comandante.
Con esto, también se determinaron las tropas que comandaría Volney, quien declaró que se quedaría como embajador. Eugene tomó la mano de Volney, la soltó y subió apresuradamente al Horus. Mirando de reojo el puerto, el ayudante Hipólite silbó. El puerto, que hace apenas una hora estaba en alboroto, ahora está en silencio. ¿Todo va muy bien? La mayoría de las cosas en el mundo no funcionan porque falta dinero. Vaya, realmente eres un genio financiero. Entonces, ¿a dónde vamos con estas tropas embarcadas? Todos en el Horus miraron a Eugene. Situación de emergencia, órdenes de emergencia, acciones de emergencia. Todos se han movido frenéticamente durante medio día. Pero nadie ha escuchado a dónde irán. Incluso el almirante Chaide y el capitán del buque insignia, Surcouf, están en la misma situación. Eugene se sumió en sus pensamientos y luego asintió. Cuando hay una epidemia, hay que atacar un lugar seguro. Vamos a Chipre. Junot, sorprendido, agarró a Eugene. Espera, ¿no es ese el cuartel general naval del Imperio Otomano? Formalmente, sí. ¿Vamos directamente allí sin estar preparados? Aunque solo Junot lo dijo, todos los comandantes del cuartel general expedicionario tenían rostros atónitos. Incluso había generales que hasta esta mañana soñaban con visitar Jerusalén. Y de repente, Chipre fue declarado objetivo de ataque. ¿Realmente será posible conquistar Chipre en estas condiciones? Pero Eugene negó con la cabeza con calma. Te equivocas, Junot. El que no está preparado es el Imperio Otomano. Pero ya ha pasado un mes desde que conquistamos Acre. Estás sobrevalorando al enemigo. De repente, Eugene buscó en su bolsillo y sacó una moneda de plata de aluminio. ¿Quieres apostar conmigo? 100 francos a que el ejército otomano no está preparado en absoluto. Una moneda de plata de aluminio con Marianne, el símbolo de la revolución. Así comenzó la apuesta de 100 francos. Chipre, un lugar que alguna vez fue llamado la isla de la diosa, es muy pacífico. Así que este es el hogar de Afrodita. Entonces, ¿por qué no hay nada aquí? Hay dos islas importantes en el Mediterráneo oriental. Creta y Chipre. Especialmente Chipre, que está cerca de la península de Anatolia, el territorio propio de Turquía, ocupa una posición importante. Sin embargo, no hubo ninguna represalia en Famagusta, el puerto más importante de Chipre. Desde el buque de guerra Horus, Eugene observó el puerto con un telescopio y se encogió de hombros. Tal vez si excavamos, encontremos algo. ¿Saldrá alguna estatua? ¿Me convertiré en un arqueólogo que descubrió una estatua de la antigua Grecia? Probablemente serás recordado como un general que vino a conquistar y terminó haciendo cosas extrañas, Junot. La Venus de Milo aún no ha sido descubierta en esta época. Porque aparecerá en 1820 en la isla de Melos, al norte de Chipre. Pero incluso en esta época, hay una alta probabilidad de que haya estatuas griegas antiguas escondidas en Chipre. Por supuesto, no hay tiempo para tales actividades ociosas de excavación en este viaje. Justo cuando Junot estaba a punto de admirar el hermoso paisaje mirando alrededor. ¡Oh, Jesucristo! Por fin ha llegado el día en que recuperaremos Rodas. A lo lejos, se escucha al subcomandante de la Orden Hospitalaria, Tomasi, exclamando con admiración desde el Hércules. Rodas era originalmente la isla sede de la Orden Hospitalaria. Pero esto es Chipre, y Rodas está bastante más al norte. ¿Qué le pasa a ese tipo? Esto no es Rodas. Chipre es una isla que puede controlar el dominio marítimo del Mediterráneo oriental. No es casualidad que los otomanos establecieran aquí su cuartel general naval. Ah, pero está tan mal preparado. De repente, Junot gruñó mientras arrojaba una bolsa de monedas de plata de 100 francos de su bolsillo. Aquí, 100 francos. Eres como sacar el hígado de un ratón. Como un malvado banquero. Justo cuando Eugene estaba a punto de atrapar la bolsa de un solo movimiento, Marceau se acercó a él. Eugene, ¿realmente está bien? ¿Qué cosa, Marceau? Ya cedimos Damietta. Fortoche también pasará a ser propiedad de la Orden. Si además les damos Rodas, inevitablemente habrá críticas cuando regresemos a Francia. Hay una razón por la que Tomasi está contento. Porque si atacan la isla de Rodas, ha prometido cedérsela a la Orden Hospitalaria. Naturalmente, ceder un territorio conquistado es un asunto sensible, por pequeña que sea la isla.
especialmente si se trata de Rodas, muy famosa en Europa. Pero Eugene sonrió y respondió. Marceau, por esto me gustas. Eres tan inocente. ¿Me acabas de insultar? ¿Verdad? Piénsalo, Marceau. Francia está en una crisis nacional. No hay esperanza excepto padre. Y en esta situación, el padre de Eugene, Napoleón, también estará en crisis. Literalmente rodeado por los cuatro costados. Si el ejército expedicionario de Siria regresa en esta situación, ¿qué pasará? ¿Quién se preocupará por lo que hagamos con el Imperio Otomano? Nadie tendría tiempo para eso. Además, Eugene tenía una certeza. La convicción de que, si logran regresar, toda la situación de Francia cambiará. En ese momento, Lasalle, quien había dejado a su amigo Championnet en Acre, levantó la mano. ¿Puedo hacer también una pregunta? ¿Qué es, General Lasalle? Originalmente, nuestro objetivo intermedio era ocupar Siria, ¿verdad? Lo logramos, pero nunca pisamos Jerusalén. Eugene miró de reojo a Lasalle y se encogió de hombros. Si quieres contraer la peste, puedes volver y visitarla ahora. Hay una razón para abandonar completamente el ataque al interior de Siria. Una vez que la peste ha aparecido en Acre, cuanto más tiempo permanezcan, más inevitable será que la peste estalle entre los soldados. Es mejor cortarlo temprano y cambiar la estrategia para atacar el territorio principal del Imperio Otomano. Además, si subyugan al Imperio Otomano, incluso Gran Siria caerá en manos francesas. Por supuesto, es lamentable no haber ocupado directamente la Tierra Santa, pero no se compara con el riesgo de la peste. Lasalle pareció entenderlo y rápidamente se retractó. Declino, Excelencia. Entonces, en lugar de decir tonterías, ¿por qué no va a tomar el cuartel general otomano en Chipre? Esa Famagusta tiene murallas sorprendentemente altas, y si el enemigo recupera el sentido, será un dolor de cabeza. Ja ja ja. Si hablamos de ataques rápidos, originalmente soy yo, Lasalle, no el general de Sykes. Yo. Mientras observaba a Lasalle preparándose apresuradamente para el desembarco, Marceau preguntó. Está emocionado. No todas las batallas serán tan fáciles, ¿verdad? Eugenia asintió mientras miraba las altas murallas de Famagusta. Así es. Ahora tenemos que luchar contra el cuerpo principal del Imperio Otomano. Anatolia parece casi tan grande como todo el territorio francés, ¿cómo piensas manejarla? Igual que Siria. No podemos conquistar cada lugar uno por uno. Debemos hacerlo como luchó mi padre. La forma en que Napoleón luchó en Italia y en la historia original. El territorio no es el problema. El verdadero enemigo está en la fuerza militar concentrada. Si destruyes el ejército, cualquier imperio eventualmente caerá. Esta es la guerra del siglo XIX que se aproxima. Debemos aplastar la fuerza militar central del enemigo, no su territorio. Esa es la esencia de esta expedición. Y la élite del Imperio Otomano, el Nizam Zedid, ya ha colapsado. La mirada de Eugene se dirigió hacia el noroeste. Donde está Constantinopla, y más allá, Europa. Con una sola batalla. Fue el día de julio de 1798 cuando Eugene entró en Chipre. Capítulo 219. El Imperio Otomano, una gran potencia que ha dominado el Mediterráneo oriental desde el siglo XVI. Este imperio se extiende por 3 continentes y alberga diversas etnias. Incluso si no fuera una era de revolución, sería difícil para un imperio así vivir en paz. Esto se debe a que los pueblos subordinados bajo el dominio del pueblo turco, la etnia gobernante, mantienen un constante descontento. La región que alguna vez se llamó Grecia en la antigüedad, Rumelia, es así ahora. ¿Has oído? Los franceses han conquistado Egipto y Siria. En el norte de Rumelia hay un lugar llamado Rumanía. Se divide principalmente en Valaquia, Transilvania y Moldavia. Hace 300 años existían fuerzas independientes, pero ahora todo es territorio del Imperio Turco Otomano. Sin embargo, el gobernador, llamado Ospodar en términos europeos, no es ni rumano ni turco. Sorprendentemente, son nobles del Imperio Otomano provenientes de Rumelia, es decir, de origen griego. Alexandros Ypsilantis, un hombre de origen subordinado que ascendió a la posición de gobernador, habló mientras bebía café. Este es el pasatiempo favorito de Ypsilantis entre las costumbres turcas.
De repente, su hijo Constantinos Ypsilantis preguntó con rostro tenso. Padre, ¿podría ser esta una oportunidad? Podría ser. Pero he oído que Francia también rechaza a la nobleza. Dicen que abolieron el sistema nobiliario en la isla de Corfú. Sin embargo, he oído que en Siria reconocieron el dominio de los beyes. Constantinos, con ojos brillantes, expresó esperanzado. ¿No aplicarán el mismo método a nuestra ellas? Mirando a su hijo Constantinos, Ypsilantis frunció el ceño. La familia Ypsilantis está a la vanguardia de los fanariotas, nobles griegos del Imperio Otomano. Estos nobles fanariotas provienen del Imperio Bizantino medieval. Incluso después de la conquista otomana, mantuvieron su religión y asistieron a la nobleza turca. Especialmente desde el siglo XVII, han sido utilizados para gobernar el norte de Grecia, Valaquia y Moldavia. Por supuesto, siempre en una posición subordinada bajo la autoridad del Imperio Otomano. Entre ellos estaban nobles de alto rango como la familia Ypsilantis, que alcanzaron la posición de gobernadores. Si tuviéramos que hacer una comparación, serían similares a los nobles coreanos que prosperaron bajo el dominio japonés. Pero al final, el dominado es solo un esclavo del dominador. Ypsilantis, que siempre ha sentido esta realidad profundamente, miró fijamente a su hijo. Sabe que su hijo Constantinos está involucrado en la llamada conspiración de liberación griega. Qué sorpresa se llevó cuando la Sublime Puerta, el núcleo del Imperio Otomano, envió el nombre de su hijo. Hace 10 años que se preocupó mucho por eliminar a su hijo de esa lista de traidores. Aún así, Ypsilantis entiende a su hijo. Una vida oprimida por los turcos musulmanes no es realmente vida. Para los nobles griegos, al menos. Sin embargo, es necesario ser cauteloso. Constantinos, no debemos actuar precipitadamente. Los turcos todavía son poderosos. Quedan más de 50,000 genízaros en Constantinopla. Además, si es necesario, tienen el potencial de movilizar 100,000 o 200,000. A finales del siglo XVIII, los genízaros llegan a los 100,000. Por supuesto, eso es en términos de plazas autorizadas, y los ejércitos de la era moderna no suelen llenarlas todas. Además, muchos fueron aniquilados durante esta expedición egipcia. Sin embargo, las tropas que quedan en la capital no son pocas, y la capacidad de movilización del Imperio Otomano es bastante grande. Al menos para reprimir rebeliones internas. En ese momento. Hospodar Ypsilantis. ¿Qué le parecería establecer algún contacto? Ypsilantis miró al secretario que estaba de pie en un rincón de la oficina del gobernador. ¿Qué quieres decir, Rigas Ferrarios? Como sabe, he trabajado en el consulado francés. Y el cónsul francés en Bucarest, Constantin Stamati, está conectado con una figura poderosa en Francia. ¿Quién es? El secretario Rigas habló muy bajo para que no se escuchara fuera de la puerta. El comandante en jefe de Francia, Napoleón Bonaparte. Rigas Ferrarios, un hombre que pasaría a la historia como el pionero del movimiento de independencia griego en la historia original. Originalmente, Rigas es hijo de un comerciante de clase alta griega. Sorprendentemente, la clase alta del Imperio Otomano en esta época está profundamente conectada con Francia. Incluso en Constantinopla, abundan los nobles que saben hablar francés. Lo mismo ocurre con la clase alta de origen griego, por lo que tanto Ypsilantis como Rigas saben francés. Además, hay muchos exiliados de origen griego en Europa. Está la familia Permón, la familia de la amiga de Pauline, Laura Permón. Había muchos nobles griegos exiliados en Francia, y Constantin Stamati era uno de ellos. Este Stamati participó en la Revolución Francesa y obtuvo una posición en el Departamento de Asuntos Exteriores. Especialmente, utilizando a la familia Permón como conexión, estableció amistad con Napoleón y luego vino a Moldavia. Como cónsul del consulado francés en Bucarest, que gobierna Moldavia y Valaquia. Esta es la razón de la conexión entre Rigas, el cónsul Stamati y Bonaparte. Sorprendido por el nombre del poderoso francés, Ypsilantis preguntó. Espera, Bonaparte. He oído que el jefe de Estado Mayor de esta expedición egipcia es el hijo adoptivo del general Bonaparte. Es un general llamado Eugene Bonaparte. Dicen que todavía es un muchacho. Entonces se podría decir que actúa según la voluntad del general Bonaparte.
Ante esta inesperada información, Ypsilantis se sumió en sus pensamientos. Si solo se tratara de una conexión entre su secretario y el hombre más poderoso del ejército francés, no habría razón para actuar. Pero ahora Francia ha conquistado Egipto y liberado Siria. Y el ejército expedicionario está apuntando al corazón de Turquía. El poder del ejército expedicionario de Eugene, la victoria de Damietta, y el nombre de Bonaparte, finalmente movieron a Ypsilantis. ¿Hasta dónde ha llegado el ejército francés, Rigas? Lo último confirmado es Chipre. ¿Chipre? Más rápido de lo que pensaba. Sorprendido nuevamente por la velocidad de avance, Ypsilantis miró a su hijo. Constantinos, ve con Rigas a conocer a ese joven general. Su hijo Constantinos, con ojos brillantes, preguntó. ¿Debo decir que nos movemos? No, nosotros, especialmente Moldavia, no nos movemos directamente. ¿Eh? Entonces, ¿qué propuesta planea hacer? Ypsilantis, mirando el mapa en la oficina del gobernador, dijo. Hay alguien que comanda el grupo de bandidos cleftes del Peloponeso. Su nombre es Teodoros Kolokotronis. Es hijo de Constantinos Kolokotronis, quien fue líder de la rebelión de Orlov. Los cleftes, es decir, un grupo de bandidos que asolaban la península griega a finales del siglo XVIII. Pero aunque se les llame bandidos, en realidad eran más cercanos a rebeldes. Hay una razón. Debido a la gran rebelión griega que ocurrió hace unos 30 años, en 1770. Una rebelión instigada por el Imperio ruso para contrarrestar al Imperio otomano. El incidente se conoce comúnmente como la rebelión de Orlov porque el duque Orlov estaba detrás. Este incidente causó la muerte de innumerables nobles griegos. Uno de ellos, el hijo de Kolokotronis, ahora opera en el Peloponeso, la antigua tierra de Esparta. Desde el punto de vista del Imperio otomano, ese hombre es un traidor. ¿Por qué Ypsilantis, un noble subordinado del Imperio otomano, menciona a Kolokotronis? Ypsilantis dijo en voz baja. Ese hombre está bajo mi patrocinio. Si yo se lo pido, actuará. Especialmente si se trata del conquistador de Siria. Constantinos, padre del mayor independentista griego en la historia original, se levantó con energía. Lo conseguiré sin falta, padre. La tormenta desatada por el ejército expedicionario francés de Eugene comenzaba a sacudir las raíces del imperio. El principal enemigo del Imperio otomano es originalmente Rusia. Se dice que los griegos que participaron en la rebelión de Orlov están agitados nuevamente. En 1770 DC, hubo una rebelión que incendió Grecia. Su nombre deriva de Alexei Grigorievich Orlov, uno de los favoritos rusos que elevaron a la emperatriz Catalina al trono de zarina. El conde Orlov, para ganar méritos militares que le faltaban, se concentró en atacar al Imperio otomano. Una de estas acciones fue la rebelión de Orlov, que surgió al incitar a los griegos. La rebelión en sí no duró mucho tiempo, aproximadamente un año. Sin embargo, el impacto en el Imperio otomano fue enorme. Rumelia, el núcleo del imperio, prácticamente se rebeló, el sistema militar se tambaleó debido al uso extensivo de mercenarios bosnios y albaneses, y la armada quedó destrozada. Han pasado 28 años, pero las cicatrices aún permanecen en el imperio. Incluso el joven bosnio sentado aquí ingresó en el ejército cuando su padre fue reclutado durante ese tiempo. El pachá de Vidin de origen bosnio, Osman Pazvantolu, esbozó una sonrisa enigmática. Kapugan pasa, ¿qué quiere decir con eso? Tienes muchos amigos griegos, ¿no? Pazvantolu pasa. ¿Solo griegos? También tengo serbios, bosnios, moldavos. El duque de Moldavia, Ypsilantis, también es buen amigo mío. Pazvantolu miró fijamente al Kapugan pasa, es decir, al gran almirante Hussein, y dijo. Después de todo, soy un ex rebelde. Este lugar es Vidin, la que alguna vez fue capital del país llamado Bulgaria. Ahora es, por supuesto, parte del norte de Rumelia, territorio del Imperio otomano. Sin embargo, la región centrada en Vidin está fuera del control de Constantinopla. Esto se debe a que está ocupada por el señor de la guerra genízaro bosnio, Pazvantolu, que está justo frente a Hussein. El gran almirante Hussein inclinó la cabeza ante Pazvantolu. El Padi__ expresa sus disculpas por la muerte de tu padre. Lo agradezco. Por lo tanto, levanta tus tropas para proteger el imperio.
Hussein, con una expresión de humillación, dijo claramente a Pazvan Tolu. Como Pachá de Vidin, Bulgaria. El padre de Pazvan Tolu, Mer, murió a manos de Selim III. La razón de su muerte fue un conflicto con el entonces gobernador de Vidin. El gobernador de Vidin, Melek Pasha, calumnió a Mer acusándolo de blasfemia, y Selim ejecutó a Mer sin mayor investigación. En ese momento, mientras estaba formando un ejército moderno como el Nizam-i-Zedid, probablemente también despreció a Mer por su origen genízaro. Pero lo que para el Padia fue una decisión trivial, trajo un desastre para el país. La antigua tierra de Bulgaria está muy cerca de la capital, Constantinopla. En 1793, Pazvan Tolu reunió a los genízaros y mercenarios bosnios y albaneses que habían sido subordinados de Mer e inició una rebelión. 5 años después, el dueño de Vidin no es Selim III sino Pazvan Tolu. La rebelión terminó cuando Selim III reconoció a Pazvan Tolu, el rebelde, como gobernador. Además, la situación empeoró con la invasión de Francia. Tanto que el gran almirante Hussein tuvo que venir a inclinarse así. Pazvan Tolu miró a Hussein con expresión de deleite y desvió la mirada. Entonces, ponga al Beylerbey de Rumelia, Hadji Mustafa, bajo mi mando. Beylerbey de Rumelia, es decir, el comandante en jefe del Frente Europeo del Imperio Otomano. Hadji Mustafa, sentado junto al gran almirante Hussein, se levantó de un salto con el rostro enrojecido. Un ex rebelde pide tener al comandante en jefe de Europa bajo su mando. Es natural que no pueda contener su ira. ¿Qué? Mocoso. ¿Cómo te atreves a pedir que alguien sea puesto bajo tu mando? También soy lo suficientemente mayor, Hadji. Insolente. Has olvidado la misericordia que el sultán te ha mostrado y actúas descaradamente. Pazvan Tolu, de 40 años, miró al Hadji de 65 años con una sonrisa burlancia. Claramente, según la jerarquía imperial, Pazvan Tolu es solo un gobernador de ciudad. Pero ahora es una situación de emergencia en la que la mitad del imperio ha sido arrebatada por la ofensiva del ejército expedicionario francés. Si el territorio principal de Anatolia y Rumelia está en peligro, el imperio podría perecer. Por lo tanto, Pazvan Tolu, que tiene bajo su mando tropas de élite bien entrenadas, se encuentra en posición de ventaja. Finalmente, el gran almirante Hussein, de 41 años, inclinó la cabeza. Te daré el mando supremo. Gran almirante. El gran visir ha sido confinado y las nuevas tropas del Padia han sido completamente aniquiladas, Hadji Mustafa. Hussein reprendió a Hadji Mustafa. Ahora, ya sea un mocoso o cualquier otro, todas las fuerzas del imperio deben reunirse y luchar contra la invasión de esos francos. Hadji Mustafa apretó los dientes. Originalmente, Hadji es el hombre que ha supervisado el proceso de desmantelamiento de los genízaros y la creación de un nuevo ejército. Por otro lado, Pazvan Tolu, delante de él, era como la esperanza de los genízaros, esa reliquia antigua. Después de todo, él fue quien reunió a los genízaros de Rumelia que habían recibido órdenes de disolución y ocupó Vidin. El ex rebelde que niega lo que él ha hecho toda su vida sonríe. Bien, ¿reconocerás mi autoridad de mando? Hadji. La reconozco. Entonces, arrodíllate. Mientras inclinaba la cabeza y se arrodillaba, Hadji Mustafa juró. Cuando esta guerra termine, matará definitivamente a este rebelde. En ese momento, Pazvan Tolu puso su pie sobre la cabeza de Hadji. ¡Puf! Justo cuando el gran almirante Hussein estaba a punto de apartar la mirada de esa escena, Pazvan Tolu exclamó con entusiasmo. Bien. Entonces, me encargaré de ese mocoso franco. El conquistador de Bulgaria, saqueador de Valaquia y amenaza de Belgrado en la historia original. Fue el día en que Osman Pazvan Tolu se convirtió en la contramedida del imperio turco otomano. Sin embargo, movilizar incluso a los rebeldes significa que no tienen suficiente capacidad. ¿El Padi-Barrabaja realmente está llamando a Pazvan Tolu? ¿A ese traidor? La esposa de Hussein, Esma, hija del anterior sultán Abdulhamid, preguntó con incredulidad. Este es Constantinopla, la capital del imperio que los turcos llaman Constantinitle. La mansión de Esma está situada en un lugar con vista al Cuerno de Oro. Es un lugar que podría estar amenazado desde el mar si estallara una guerra, pero hasta ahora no ha sido así. Pero, ¿qué pasará en el futuro? Hussein suspiró mientras miraba a su esposa Esma, que tiene apenas 20 años.
Así es, princesa Esma. No puedo entenderlo. ¿Tan escasos son los genízaros? También podríamos movilizar todas las fuerzas de ese país en Anatolia, especialmente la caballería Capículo. No es tan simple. Todo se reduce al dinero. Con 50,000 tropas de élite muertas, la persona con más tropas en Rumelia es Pazván Toru. Esma, escuchando a su esposo, chasqueó la lengua y giró la cabeza. ¿Qué opina, madre? En el asiento principal, con un velo, estaba sentada una mujer. Esto es extraño, considerando que esta es la mansión de Esma. Naturalmente, Esma, como dueña, debería sentarse en el lugar más alto. Pero Esma acaba de llamar madre a la mujer detrás del velo. Sin embargo, la madrasma en realidad ya ha fallecido. De repente, la mujer detrás del velo habló. Por favor, absténgase de usar títulos difíciles de manejar. Sultana. Jeje, eres la esposa del difunto emperador, ¿no es así? Nakidil. Solo soy la eterna sirvienta de la princesa. Sultán, este título originalmente se refiere a un comandante o gobernante, pero tiene un significado un poco diferente en el Imperio Otomano. El título sultana también se usa para las emperatrices o las damas nobles de la familia imperial. Esta es la razón por la que Nakidil, la última esposa del antiguo gran sultán Iparia Ardulanid, llamó sultana a Esma. De repente, Esma preguntó a Nakidil con una enigmática sonrisa. Bien, entonces. Nuestra reina sirvienta. ¿Cuál es su juicio? Háblanos como la noble francesa que eres. ¿Quién ganará? Hussein también miró hacia el velo con expresión tensa. Hussein es el gran almirante del Imperio Otomano. Con el gran visir Ziauddin prácticamente caído en desgracia y el país en crisis, Hussein es prácticamente el responsable supremo de la defensa nacional. Pero al mismo tiempo, también es Hussein quien mantiene contacto con Francia a través del consulado francés. A través de Nakidil, la última esposa del antiguo Padia. Nakidil respondió en turco con un suave acento francés. Eso ni yo lo sé. Pero hay algo seguro, el comandante enemigo. ¿El comandante enemigo? Ah, dicen que es un niño. ¿Será lindo? Probablemente lo sea si se parece a su madre. Detrás del velo, la belleza francesa de cabello negro y ojos azules sonrió sutilmente. Después de todo, es mi pariente lejano. Julio de 1798. El Imperio Otomano que enfrenta al ejército expedicionario de Siria de Eugene está lleno de sueños diversos y ambiciones contradictorias. Después de todo, a pesar de que el enemigo solo tiene un total de 30,000 efectivos. Era el momento en que todo el imperio se estaba sacudiendo. Capítulo 220. En Rodas, isla famosa por ser la antigua fortaleza de la Orden Hospitalaria, Eugene recibió a un visitante inesperado. Ay, no esperaba que llegara tan rápido a Rodas. Casi me iba a Chipre. Rigas Ferrarios, un hombre de aspecto afable, habló sonriendo en un francés muy fluido. Habían pasado 3 días desde que Eugene llegó a Rodas desde Chipre. La flota turca que estaba en los alrededores huyó sin siquiera presentar batalla. Así que mientras se preparaban para un ataque en toda regla, repentinamente llegaron estos visitantes, supuestamente nobles griegos. Llevaban una carta de presentación del cónsul francés en Moldavia, Stamati. Rigas Ferrarios, secretario del duque de Moldavia. ¿Y quién lo acompaña? El hijo del duque de Moldavia, Constantinos. Una de las posiciones más altas entre la nobleza griega. Sebastiani, el ayudante que mejor conocía los asuntos internos del Imperio Otomano, explicó en voz baja. En resumen, no eran estafadores. Además, Eugene había oído vagamente ese nombre. Constantinos Ypsilantis no es realmente un nombre famoso. El apellido Ypsilanti solo quedó extrañamente inmortalizado como el cántico de una famosa universidad coreana en la historia original. Sin embargo, Ferrarios es conocido como el precursor del movimiento de independencia griego. ¿Por qué habría venido a buscar a Eugene? Especialmente en la situación actual, siendo el mayor enemigo del Imperio Otomano. Antes de hacer su propuesta, Ferrarios desplegó un papel. Eugene miró fijamente el papel extendido sobre la mesa y preguntó. ¿Qué es esto? Un mapa. Ja, ja, ja. No me refiero a eso, sino que el Imperio Otomano parece diferente de lo que conozco. Ferrarios sonrió enigmáticamente. Lo reconoce.
Este es el plan de la emperatriz Catalina. Catalina, la emperatriz de Rusia que murió hace poco. Es famosa por la partición de Polonia y la supresión de la rebelión de Pugachov. Sin embargo, lo que no es tan conocido es que Catalina tenía un interés particular en otra tierra. La región griega. Obtener lo que se conoce como Tierra Santa, que abarca Constantinopla, Jerusalén y Alejandría, era uno de los deseos de Catalina. Por supuesto, no se trataba solo del objetivo descabellado de adquirir Tierra Santa, sino que había razones prácticas. Quería conseguir una salida al mar que no se congelara, una ruta hacia el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental. Por eso Catalina envió al duque Orlov a Grecia para fomentar la rebelión y también acogió a muchos nobles griegos exiliados. Había un plan establecido en ese momento. Ese es el plan griego de Catalina del que ahora habla Feraios. Hipólite, mirando el mapa, inclinó la cabeza confundido. Ah, entonces, el norte de Grecia es uno. Valaquia y Moldavia son uno. Bosnia. ¿Y el sur de Grecia, Creta y Chipre son uno? Bien observado, general de brigada Charles. Explicando, el territorio de Rumelia se convertiría en el nuevo imperio bizantino, Valaquia y Moldavia se unirían como el reino de Dacia, el oeste de Serbia y Bosnia se cederían a Austria, y el sur de Grecia, incluido Morea, se entregaría de Venecia. Complicado. Rivaliza con la partición de Polonia. No, ¿este plan es realista? Feraios sonrió enigmáticamente. Si lo fuera, ya se habría realizado, ¿no cree? En realidad, es un plan descabellado. Un nuevo imperio bizantino gobernado por el nieto de Catalina, un reino de Dacia gobernado por el duque Potemkin, que era su amante, y la región que sería Yugoslavia en la historia moderna original cedida a Austria. A esto se suma la entrega de Morea, es decir, el Peloponeso, a Venecia, que hasta el siglo XVIII todavía tenía poder naval. Naturalmente, ni siquiera Rusia, cuyo poder militar aún no se había modernizado en la década de 1770, podría llevar a cabo tal plan. Pero, ¿qué tal en 1798, ahora? Eugene miró fijamente el mapa y luego a Feraios. Dijo que vino con una presentación del cónsul Constantin Stamati, ¿verdad? Así es. A través del señor Stamati, también he enviado cartas al general Bonaparte. A mi padre siempre le ha gustado mantener correspondencia con personas de diversas áreas. Ante la actitud de Eugene, que parecía distanciarse ligeramente, Feraios se apresuró a decir. También tengo relación con la familia Permón. Estudié brevemente en Viena. Parece bastante versado en asuntos europeos. También es evidente que está al tanto de la situación de la familia Bonaparte. Especialmente considerando que mencionó a la familia Permón. Junot, que estaba escuchando, tenía los ojos muy abiertos. La joven Laura probablemente no sea del interés de Junot, pero Laura tiene una hermana mayor. Una mujer llamada Cecile Permón. Tan hermosa como Laura pero con un carácter dócil, no dejó muchos registros en la historia. Eugene recuerda que probablemente fue una de las bellezas que Junot conquistó. Con una sonrisa enigmática, Eugenie asintió. Muy bien, señor Feraios. Puede llamarme Rigas. El hijo del duque que lo acompaña, Constantinos, no dice nada, pero usted parece hablar demasiado. ¿Qué puede prometernos? Entonces, el noble de 38 años, Constantinos, que había estado observando, habló. Traigo una propuesta de mi padre. Sin embargo, creo que es una propuesta inútil. Su padre, Alexandros, le había instruido así. Ofréceles el uso de los grupos rebeldes griegos en Morea, es decir, en la península del Peloponeso. Sin embargo, en el momento en que llegó a Rodas, el pensamiento de Constantinos cambió completamente. En cuanto a números, hay alrededor de 20,000 soldados de tierra y poco más de 10,000 marinos. Pero con enormes buques de guerra, infantería disciplinada y tropas auxiliares mamelucos, su poder es tremendo. Hay una razón por la que el bey responsable de la defensa de Rodas huyó precipitadamente. Un ejército francés con tal moral nos movilizaría por una simple rebelión interna. Se necesita un plan más grandioso. Por eso mostró el mapa a través de Feraios. Eugene miró a Constantinos y se encogió de hombros. ¿Qué quiere decir, príncipe Ypsilantis? No soy hijo de un duque. Solo soy el hijo de un gobernador, un títere del Imperio Otomano que domina a su propio pueblo.
Además, ni siquiera deseo ser noble. Príncipe, ¿qué está diciendo? Tras respirar profundamente, Constantinos hizo brillar sus ojos. Vine a proponer, junto con mi maestro Rigas, la creación de una república revolucionaria en Grecia. En la historia original, Constantinos se dedicaría al movimiento anti-otomano. De hecho, trabajando con Rusia, crearía temporalmente un estado independiente centrado en Valaquia. Aunque finalmente fracasaría y se exiliaría en Rusia, su hijo Alexandros lograría la independencia griega. Constantinos, un príncipe que había abrazado tempranamente la cultura occidental y se había conmovido con la Revolución Francesa, habló apasionadamente. Este imperio otomano no es uno solo. Está dividido en numerosas etnias y facciones. Lo hemos visto en Egipto. Lo mismo ocurre con el territorio principal gobernado por el clan otomano, Rumelia y Anatolia. Especialmente aquí en Rumelia, está dividida en numerosas etnias. Señalando enérgicamente el mapa, Constantinos dijo: búlgaros, serbios, rumanos y nosotros los griegos. Eugene miró el mapa y respondió: también hay bosnios, albaneses y croatas. Sabe bastante, más de lo que esperaba. En la guerra, la información local es lo más importante. Aunque no esperaba recibir una propuesta de cooperación del duque de Moldavia. De repente, Eugene sonrió enigmáticamente y preguntó: entonces, ¿por qué me muestra este plan? Feraios intervino rápidamente. La división según este plan es lo que queremos. Venecia ahora es una república satélite de Francia, ¿verdad? Así es. Aquí hay una parte para Venecia. Cederemos Morea, Creta y Chipre a Francia. Lo único que queremos es el continente de Rumelia. Eugene miró el mapa e inclinó la cabeza. Todavía no es su tierra. ¿Por qué deberíamos darles Rumelia? Francia tampoco puede conquistar y gobernar toda Turquía. Eso no es posible para ninguna potencia europea. A menos que toda la población se convierta al Islam. ¿Cree que aceptaríamos la división en lugar de la conquista? Constantinos asintió y Feraios sonrió. Este gran plan de división es lo mejor. ¿Qué le parece? El plan de gran división griega, que había sido una fantasía de la emperatriz Catalina. Ahora llegaba el momento en que ese plan cobraba vida en el escritorio de Eugene. Si el Imperio Otomano estuviera en plena forma, este plan sería simplemente una fantasía grandiosa. Oh, Albert Permón. Dice que es amigo de tu familia. Ante la juguetona pregunta de Junot, el intendente Albert Permón sonrió con expresión incómoda. Este lugar es la fortaleza de Rodas, antiguamente cuartel general de la Orden Hospitalaria. Ahora ocupada por el ejército expedicionario francés, se utilizaba como cuartel general temporal. Como era una base utilizada por la Marina otomana, los diseños de media luna dibujados por toda la oficina resultan llamativos. Albert tocó un diseño de media luna y se encogió de hombros. No, en realidad apenas somos parientes lejanos. Tanto el señor Stamati como el señor Feraios. Mi familia llegó a Córcega hace casi 100 años. Pero siempre presumías de ser noble del Imperio bizantino, ¿no? Jaja. Eso no significa que vaya de vivir en Grecia. De repente, Albert dirigió su mirada hacia el comandante que estaba examinando el plan de suministros. Pero, ¿realmente va a aceptar este plan de división? Si es así, ¿podría comprar algunas tierras en Creta? Originalmente, Albert, el hermano de Laura Permón, es un oficial de intendencia encargado de los suministros del ejército francés. Desde la expedición italiana se ha encargado del comercio de artículos entre el cartel Beauharnais y el ejército expedicionario. Ahora ha acompañado al ejército expedicionario de Egipto y ha llegado hasta aquí. Eugene miró brevemente a Albert y preguntó: ¿qué quiere decir con eso, Albert? Bueno, estudié un poco antes de venir, comandante. He oído que Creta es una isla muy rica. Dicen que antes de pasar al Imperio Otomano, producía mucho algodón y vino. Tiene sueños modestos, ser propietario de bienes raíces. Usted también fue estudiante de la escuela de Brienne, ¿verdad? No creo que mi padre lo deje tranquilo. Albert, que en su momento fue compañero de escuela de Napoleón en su juventud, rió a carcajadas. Ja, ja, ja. No soy el tipo de persona que puede estar junto a tal héroe. Prefiero ganar dinero. Parece que cerca del comandante abundan las oportunidades para hacer dinero.
Esta debe ser la razón por la que Albert no dejó mucha huella en la historia original. A pesar de que su hermana se convirtió en la esposa de Junot. Sonriendo, Eugene volvió a preguntar a Albert. Entonces, pregunto a nuestro intendente que le gusta ganar dinero. ¿Qué opina? ¿Cree que esto funcionará? Albert, naturalmente, no sabe mucho sobre la guerra. Sin embargo, como encargado de intendencia, es bastante perspicaz en cuanto a finanzas y evaluación de situaciones. Después de calcular brevemente mientras miraba el mapa, Albert asintió ligeramente. Si ganamos, es posible, ¿no? La división es mucho más fácil que la conquista. Entonces Marceau, con rostro tenso, preguntó a Eugene. ¿Realmente funcionará? ¿Dividirlo así? ¿No es un plan demasiado grandioso? Egipto y Siria ya están separados del Imperio Otomano, ¿no? No será difícil dividir la región griega, la península sur y Creta. También separar Valaquia y Moldavia. La emperatriz Catalina era realmente extraordinaria. Crear un plan tan grandioso. Espera. De repente, la mirada de Marceau se dirigió hacia el oeste del Imperio Otomano. Parece que hay otra parte importante para nosotros, Francia, en este plan. Eugene siguió su mirada y asintió. Correcto. Originalmente era el área que Austria quería dividir. Serbia, Bosnia, ¿y qué más? Croacia. De hecho, también hay albaneses. Es una región complicada. Los más problemáticos son los serbios. Originalmente, en la historia original, este es el lugar donde comenzó la llamada Guerra Mundial. Austria logró conquistar esta región después de la caída del Imperio Otomano. Sin embargo, no pudieron integrarla adecuadamente y sufrieron interminables conflictos étnicos. Finalmente, perdieron a su príncipe heredero en un asesinato y se sumergieron en el pantano de la Guerra Mundial. Ahora estamos justo antes del comienzo de la era del nacionalismo, pero naturalmente no es una tierra fácil de gobernar. En ese momento, Junot, mirando el mapa con ojos codiciosos, preguntó. ¿No podríamos anexionarla a través de la República de Veneto? Eugene miró de reojo a Junot, el conquistador de Venecia, y negó con la cabeza. Sería difícil. ¿Por qué? ¿Por Austria? Eso también es un problema, pero los habitantes de ese lugar son muy problemáticos. Probablemente se convertiría en un semillero de rebeliones. En ese caso, es mejor dividirlos y dejarlos independientes. Pero parece que Junot no estaba necesariamente pensando en la anexión. Entonces, ¿lo aceptarás? Viendo a Junot preguntar con una sonrisa de satisfacción, Eugene volvió a mirar el mapa. Necesita ajustes. Si el Imperio Otomano desaparece por completo, eso también sería problemático. Este plan, que podría ser una fantasía, ahora Eugene puede llevarlo a cabo. Porque puede vencer al Imperio Otomano. Frente al puerto de Rodas, Eugene se encontraba despidiendo a Feraios y Constantinos. Señor Feraios, le transmito nuestra respuesta. Dígame, por favor. Inicien un levantamiento en Morea. Y cuando llegue el momento, queremos que Moldavia también se mueva. Si hacen eso... De repente, sacando un mapa, Eugene trazó una línea con su pluma. ZZZZT. Ante Constantinos y Feraios, sorprendidos, Eugene declaró. Les daremos toda la región griega, excepto Constantinopla y sus alrededores. Todavía es territorio del Imperio Otomano. Sin embargo, Eugene lo prometía como si fuera algo de su propio bolsillo. Constantinos, momentáneamente atónito, se dio cuenta. Este joven es el conquistador de Egipto y Siria. ¿Significa que nos dará Morea y tomará el norte de Grecia? Así es. Mi padre es el gobernador de Moldavia. ¿Le preocupa eso? Moldavia y el norte de Grecia podrían unirse y convertirse en un solo país. Es algo que Grecia intentó en la historia original. Sin embargo, Eugene no estaba considerando ese problema. Una cuestión completamente diferente fue la razón de su elección. La estrategia contra la Gran Rusia. Usted difícilmente podría convertirse en el director de Grecia. Más aún si desea una república, Constantinos. Constantinos abrió mucho los ojos. De hecho, aunque Constantinos estuviera inclinado hacia la revolución, probablemente había aprendido mucho observando a Francia. Que un político de una gran potencia puede ser mejor que la realeza de un país pequeño.
Pero lo que Eugene necesita no es una Grecia poderosa. Además, tiene otro lugar donde usar a Constantinos. En cambio, lo haremos rey de la nueva Rumanía. Rey. Se convertirá en nuestro aliado de Francia allí. Usted realizará los ideales revolucionarios a través de una monarquía constitucional, y la república se la confiará a Ferrarios aquí. Control mutuo, sistema de cooperación, o alianza de unión. Cualquiera de estos sistemas es posible. Además, desde la perspectiva francesa, obtendría un aliado contra Rusia. Sería una alianza mucho más sólida que con el Imperio Otomano, que puede traicionar fácilmente cuando cambia de sultán. Eugene miró tranquilamente a Ferrarios y Constantinos y preguntó. Esta es mi propuesta. ¿La aceptan? Constantinos, mirando el mapa, asintió enérgicamente. Es una oferta que no puedo rechazar. Bien. ¿Cuándo comenzamos a movernos? Incluso alguien inclinado hacia la revolución siempre debe pensar en sí mismo y en sus hijos. Y si, como resultado, puede salvar a su nación, es natural aceptarlo. El problema es que todo este plan es solo algo decidido sobre una mesa. Para que se haga realidad, deben ganar la guerra. Eugene sonrió mirando hacia el norte, más allá del mar, hacia la península de Anatolia. En 10 días. Nuestro ejército solo cuenta con especialistas en ataques rápidos. El estremecimiento de un imperio que dominaba 3 continentes se encontró con Eugene. Junto con la realización del gran plan de división de Catalina. Fin del capítulo 215.